Hola a todos, hoy vamos a resolver un ejercicio extraído del libro de Fraile Mora, que nos dice lo siguiente. Un motor síncrono trifásico de 4 polos tiene una resistencia de inducido despreciable y una reactancia síncrona de 3 ohmios por fase. Está conectado a una red de 2000 voltios 50 Hz. La excitación es constante y produce una FM de 1150 voltios por fase. Calcular la potencia activa de la línea, el factor de potencia y el par desarrollado en el eje, si la corriente del inducido es de 200 amperios. Observemos los datos que nos proporciona el problema como ser. El número de polos, la reactancia síncrona, el voltaje de línea, la frecuencia, la fuerza electromotriz de vacío y la corriente de línea. Primeramente convertiremos el voltaje de línea en voltaje de fase, ya que para los cálculos posteriores se debe trabajar con estos valores y convertirlos en su forma polar, tanto el voltaje como la corriente. Dividiremos el voltaje de línea entre raíz de 3, lo cual nos da un valor de 1154,7 y en su forma polar o fasorial se lee 1154,7 voltios con un ángulo de 0 grados. Dado que la corriente de línea y de fase son iguales, solo nos queda agregar su ángulo. Dicho ángulo corresponderá al factor de potencia que se hallara en esta primera parte, dándonos un valor de 200 amperios con un ángulo phi negativo, esto debido a que se está analizando el inducido. Segundo, con ayuda de la siguiente fórmula, hallaremos el valor de los ángulos del factor de potencia y el ángulo de trabajo. Dicha fórmula dice lo siguiente: el voltaje de fase es igual a la suma de la fuerza electromotriz de vacío más el producto de la reactancia síncrona por la corriente de fase, todo en su forma fasorial. Reemplazando los datos en la fórmula se obtiene lo siguiente, y llevando 3J a su forma polar y multiplicándolo por la corriente se llega al siguiente valor. 1154,7 voltios con un ángulo de 0 grados, es igual a 1150 voltios con su ángulo de trabajo aún por hallar, más 600 con un ángulo de 90 grados menos el ángulo phi. Tercero, con la expresión hallada anteriormente, se la debe llevar a su forma rectangular con la siguiente fórmula, que nos dice, un fase es igual al módulo por el coseno del ángulo, más j por el módulo del ángulo, por el seno del ángulo. Aplicando esta fórmula a nuestra expresión hallamos el siguiente valor, 1154,7 es igual a 1150 por coseno del ángulo de trabajo más j por 1150 por el seno del ángulo de trabajo más 600 por el coseno de 90 menos phi más j por 600 por el seno de 90 menos phi. Ahora, utilizando identidades trigonométricas, podemos decir que el coseno de 90 menos phi será igual a seno de phi y el seno de 90 menos phi será igual al coseno de phi, dándonos un valor de 1154,7 igual a 1150 por coseno del ángulo de trabajo, más j por 1150 por el seno del ángulo de trabajo, más 600 por el seno de phi, más j por 600 por el coseno de phi. Cuarto, igualaremos las partes reales e imaginarias formando dos ecuaciones denominadas ecuación 1 y 2. Quinto,
Ahora resolveremos el sistema de ecuaciones formado por senos y cosenos. Para resolver este tipo de problemas hay que elevar al cuadrado las dos ecuaciones, luego hay que sumar la ecuación 1 y la ecuación 2, donde se puede observar que el seno al cuadrado más coseno al cuadrado se vuelven 1, despejando el producto de la suma de los dos ángulos y mediante otra identidad trigonométrica se puede llegar al siguiente resultado, que dice el seno de la suma de los ángulos es igual a menos 0,506 dividido entre 2, luego sacando el arcoseno de esa suma de ángulos nos da un valor de menos 14,65. Sexto, con la relación hallada anteriormente, se despejará el ángulo φ, luego se despejará seno del ángulo de trabajo de la ecuación 2, se reemplazará el valor del ángulo φ, se despejará la ecuación hasta llegar al siguiente valor tangente del ángulo de trabajo, que será igual a menos 0,587, luego se despejará este valor llegando a un valor de menos 30,41 del ángulo de trabajo. Séptimo, ahora con el valor del ángulo de trabajo se podrá reemplazar en la ecuación final del punto 5, dándonos como resultado un ángulo φ igual a 15,76, ya que con este dato hallaremos el factor de potencia que es una de las incógnitas del problema. Dicho factor de potencia tiene el siguiente valor, 0,96. Octavo, ahora hallaremos la potencia activa del motor con la siguiente fórmula, reemplazando los datos obtenemos un valor de 667 kilovatios de potencia activa, que también es una incógnita del problema. Y finalmente, hallaremos el par mecánico que desarrolla el motor, pero primero hallaremos la velocidad de sincronismo con la siguiente fórmula, reemplazando los datos se obtiene un valor de 1500 rpms. Luego con este valor se hallará el valor del par mecánico que desarrolla el motor dándonos un valor de 4250 newtons por metro. Y eso fue todo por este video, gracias por vernos y si quieres más de este contenido, suscríbete para ver más ejercicios de este tipo.